Evangelio de abril 11, 2017, del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús estaba a la mesa con sus discípulos, se conmovió profundamente y declaró: Yo les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron perplejos unos a otros, porque no sabían de quién hablaba. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, se hallaba reclinado a su derecha. Simón Pedro le hizo una seña y le preguntó: ¿De quién lo dice? Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús: aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar. Mojó el pan y se lo dio a Judas, hijo de Simón el Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo entonces a Judas: lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Algunos supusieron que como Judas tenía a su cargo la bolsa, Jesús le había encomendado comprar lo necesario para la fiesta o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el bocado, salió inmediatamente. Era de noche. Una vez que Judas se fue, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Me buscarán, pero como les dije a los judíos, así se los digo a ustedes ahora. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy no me puedes seguir ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús le contestó: ¿Con qué darás tu vida por mí? Yo te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado 3 veces. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy tenemos delante de nosotros la traición de 2 apóstoles. De Judas Iscariote, porque simplemente no acepta el plan de Cristo. Judas Iscariote era un fanático que quería la guerra contra los romanos, que quería luchar por la fuerza, y cuando el Cristo les dice claramente que no va a haber ninguna lucha, sino que la lucha es contra sí mismo porque hay que extender los brazos en la cruz, el Iscariote rechaza esa posibilidad. Era un ladrón, un hombre que le interesaba más el placer y las cosas mundanas. Lo tristísimo es esto: el que moja, aquel, dice, aquel a quien yo le dé este trozo de pan que voy a mojar en mi plato. Alguien muy íntimo. Qué triste cuando los consagrados le fallamos al Señor. Cuando tenemos nuestros intereses personales por encima de la voluntad de Dios. Cuando nos gusta el dinero, cuando nos gustan las propiedades, cuando nos gustan los placeres, cuando nos gusta la buena vida, la buena comida, la buena bebida, los buenos lugares, porque no ha sido a eso para lo que nos llamó a ordenarnos. El Señor lo ha dicho muchas veces y lo ha dicho muy claro. Cuando le dicen: te seguiré a donde quiera que tú vayas, Él dice: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Cuando nos manda, nos dice: no lleves alforja, no lleves doble túnica, no lleves bastón. Es decir, ve solamente como estás y con mi espíritu. Lleva mi palabra, confíate en mí y no pienses regresar rico. Yo creo que literalmente cualquier hombre consagrado o mujer que termina su vida teniendo más dinero de lo que tenía cuando empezó, es una desgracia, porque ese dinero no ha sido para que lo acumulara. Es un Iscariote, es un Judas Iscariote que se dedica a quedarse con el dinero de Jesús pobre. Como cierto personaje que se había sustraído una cantidad importantísima de dinero de los niños enfermos de un hospital. Qué desgracia, verdaderos Iscariotes, que mojan su pan
en el plato del Señor. Esos son unos, y hay otros. Otro que es amado de Jesús. Los dos son amados de Jesús. El Iscariote es amado de Jesús. Lo dice el Salmo. Si mi enemigo me golpeara, lo soportaría. Pero eres tú, mi amigo, a quien me unía una dulce amistad. Y también el otro, aquel que es llamado piedra por su fe, que no roca, porque roca, la única roca es Cristo. Pero aquel que es piedra, por su fe también va a fallar de manera terrible. Se le va la boca. Yo pondré mi vida por ti, con que tú pondrás la vida por mí. Hoy, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. El título de la homilía es: sin el Espíritu Santo seguimos siendo polvo. Porque por más que queramos comportarnos de una forma o de otra heroica, no lo podemos hacer. A Judas le vence el interés, la soberbia, el egoísmo, el placer, la gula. A Pedro le vence el miedo. Cuando está precisamente en el atrio del palacio de Caifás, lo veíamos el domingo pasado, tiene miedo por su vida. Prefiere maldecir, decir que nunca ha conocido a Cristo, irse. Hace poco salió una película muy penosa, El Silencio, The Silence, de un director muy importante. Y un amigo mío, un presbítero ortodoxo, me pidió que la revisara yo, que la viera, porque él había quedado muy angustiado de verla. Y después de verla yo también, de hacer nuestros comentarios, decíamos los dos, es que el martirio solamente es de aquel que Dios lo concede. Pero necesitamos el Espíritu de Dios para poder dar testimonio. Con nuestras propias fuerzas vamos a fallar siempre. Por eso, mientras ya nos vamos acercando cada vez más en estos días santos al Tríodo Pascual, pidámosle a Dios ser sostenidos en la cruz, aún en la cruz, para que también, sin renunciar a nuestra fe, en medio del dolor, podamos inclusive morir obedientemente a nuestro Padre, para ser resucitados por Él en el amor. Y veamos con horror cómo el Iscariote y cómo Simón Pedro son capaces de traicionar al Señor. Que no nos suceda a nosotros. Oremos unos por otros. Dios les bendiga, hermanos.